Bienvenidos a la casa de Dios, a los que nos visitan por primera vez, de verdad que nos honran con su visita en este lugar. Para nosotros es un placer tenerle, un honor poder servirle en esta mañana. Cada servidor está puesto acá en este lugar para que personas como ustedes se puedan sentir bien en casa. También queremos saludar a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Queremos bendecir su vida y llegar con una palabra también que pueda transformar la vida de ustedes allí donde están en su casa y en sus corazones puedan ser transformados y llevados a otro nivel. Amén. Y hoy titulé la prédica Expertos Reprobados. Diga conmigo, expertos reprobados. Hablamos acerca de las relaciones. Yo creo que uno de mis temas preferidos en mi vida es el tema de las relaciones. Cuando hablamos de la inteligencia relacional, hablamos que una persona es inteligente relacional cuando se lleva bien con las personas que están a su alrededor, cuando permite crear amistades sólidas en el tiempo, cuando se permite caminar y trascender con una persona de la mano, entendiendo que esa persona no es perfecta al igual que él, pero entendiendo y colocándose en el lugar de esa persona, siendo empático con ella. Eso se llama alguien que es inteligente relacional. Hay personas que son más inteligentes relacionales que otras. Hay personas que dicen, bueno, yo no tengo amigos. Esto a mí me habla de que necesita trabajar en su inteligencia relacional. Por eso no es que es una persona mala ni malvada en la tierra, porque de repente es inteligente en otras áreas, tiene más inteligencia financiera que relacional, pero sí es importante para nosotros como iglesia trabajar en algo que se llama inteligencia relacional. ¿Por qué? Porque nadie va a conocer al Señor si tú no te relacionas con Él. ¿Cómo conoce a alguien al Señor si el Señor está dentro de ti? ¿Cómo conoce a alguien al Dios que está dentro de ti si tú no le permites mostrar a ese Dios? Por eso es importante que como iglesia, como personas, como hijos de Dios, que tenemos que trabajar en relacionarnos con personas, traer tips a nuestras vidas, conceptos a nuestras vidas que nos van a sumar en nuestra inteligencia relacional, a expulsar lo que no nos permita esa conexión con cada persona. Amén. El evangelio es horizontal y es vertical. Horizontal porque me comunico con los hombres y vertical porque me comunico con Dios. Y es allí la cruz del evangelio. La cruz es horizontal y es vertical. Por eso es importante entonces la conexión con todos. ¿Están conmigo? ¿Qué tal si buscamos Lucas capítulo 10, versículo 25? Y hoy le pido al Padre que sea Él el que nos hable y me gustaría muchísimo que nos permitiéramos masticar esta historia para nosotros mismos. Yo quiero decirles algo que la Biblia, cuando tú lees la Biblia, cuando tú lees el compendio de libros, que es la Biblia, tú puedes ver los libros. Hay libros que son escritos para ciertas personas, para ciertos pueblos. Por ejemplo, hay pasajes o hay libros que son escritos exclusivamente para los judíos. Hay pasajes que son escritos para los gentiles. Hay pasajes que son escritos para Satanás. Hay pasajes que son escritos para los hijos de Dios, para la iglesia del Señor. Hay pasajes que son escritos para cierto tipo de personas. Pero este pasaje el Señor lo permitió porque es escrito para nosotros como iglesia. Amén. Entonces yo quiero que lo tomemos y lo entendamos de esta manera. Lucas capítulo 10, versículo 37, creo que lo tienen en pantalla. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Ok. En esto se presentó un experto en la ley para poner a prueba a Jesús. Se puso en pie y le hizo esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús respondió: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Así que preguntó a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondió Jesús con una historia bien particular. Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de unos ladrones. Le quitó la ropa,
lo golpearon y se fueron. Y dejándolo medio muerto, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó aquel hombre a aquel lugar, un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndole se compadeció de él. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció, dijo él. Y contestó el experto de la ley. Y le dijo Jesús entonces: anda entonces y haz tú lo mismo. Qué hermoso este pasaje cuando se le presenta a Jesús un experto de la ley. Cuando hablamos acerca del experto de la ley, hablamos de una persona que sabía de la Torá. En otras palabras, si hubiese sido en este tiempo un experto de la ley, hubiese sido un teólogo o una persona que sabe mucho de Biblia. ¿Dónde están las personas que saben mucho de Biblia aquí? Levante su mano, por favor. No, entonces no sabe mucho de Biblia. Cuando yo leo este pasaje, yo creo que es la única parte en la Biblia que no quiero ser experta en la ley. Es la única parte del pasaje que no quiero ser esa persona que sabe de Biblia, sino que quiero ser el samaritano. Y en otro momento nunca hubiese querido ser samaritano. Porque cuando la Biblia habla de que este experto de la ley vino a Jesús, está hablando de una persona que sabía de Biblia, que sabía de Torá, que sabía, porque en ese entonces recuerden que la Biblia no estaba completa, pero sabía de Torá. Era un hombre que sabía de leyes bíblicas. Era un hombre que buscaba a Dios. Era un hombre que estaba en el templo siempre sacrificando. Era un hombre que iba y que guardaba el sábado. Era un hombre que diezmaba. Era un hombre que se parecía a mí. Era un hombre que se parecía a las personas que vienen a la iglesia cada domingo, que no dejan de venir a un servicio, que vienen los miércoles, que buscan y buscan a Dios y que quieren saber más de Biblia, que están en su discipulado, que dicen yo quiero aprender más de la palabra. Era un hombre que veía esas prédicas por YouTube porque quería aprender más. Ese era un experto porque se convirtió en alguien que fue experto. ¿Cuántos quieren ser expertos en la palabra de Dios? Pero este hombre se presentó a Jesús en un momento luego de una historia que le quiero contar. La Biblia cuenta que Jesús primeramente envió a 12 discípulos. ¿Se acuerdan de los 12 discípulos, verdad? Que luego se convirtieron en los apóstoles. Pero luego Jesús, como la multitud era muy grande, equipó a los 70. Equipó a 70 personas y ya el discipulado ya fue de 12 a 70. Y dice que Jesús envió a los 70 a predicar y le dio una orden. Y esa orden le dijo: no lleves tal, no lleves alforja, no lleves, si te piden la capa, dale también la túnica. ¿Se acuerdan de esa historia? Cuenta la historia que cuando ellos venían de regreso, venían muy emocionados y le dijeron: maestro, los demonios se nos sujetaban, los enfermos se sanaban, hacían esto. Y Jesús le dijo: no os maraville de esto lo que estás viendo. Se lo dijo en público porque ellos lo comentaron en público. Pero luego en privado Jesús los toma y le dice: yo les quiero decir algo. Estas cosas que ustedes están viendo, ni aún los profetas lo vieron. Desearían ellos haber vivido este momento para ver esto. Pero quiere decir que este experto venía de ver a estos discípulos haciendo una serie de cosas que él, como experto de la ley, no lo hacía. Entonces él se acercó a Jesús porque él le quiso decir: mira, enséñame, Jesús, ¿qué debo hacer para heredar entonces la vida eterna? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque si no tengo que ser un experto de la ley, sino que tengo que ser como estos que no estudian la ley, pero están haciendo milagros, ¿qué tengo que hacer yo? Y entonces ahí Jesús lo volvió a llevar ¿a dónde? A la ley. Y le dijo: ¿qué está escrito en la ley?
Y le dijo, ¿cómo la interpretas tú? Mira esta pregunta. Esta pregunta es importante. ¿Cómo interpretas tú la palabra? ¿Cómo interpretas tú cada prédica que se haga, se dice aquí? ¿Sabías que muchas personas cuando tú predicas una cosa, te impresiona cuando te toman en los pasillos y te dicen, wow, pastora, el Señor me habló con tu prédica y me dijo que tenía que dejar a mi marido? Y tú dijiste, ¿en qué momento dije yo eso? Jesús le dijo, ¿cómo interpretas tú este mensaje? Y él le citó algo muy sabio. Le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que entiendas algo. Cuando una persona está aquí en esta iglesia, cuando una persona es un discípulo del Señor, cuando una persona es un discípulo de Casa de Restauración, cuando una persona es un discípulo de Cristo, no tiene problema con amar al Señor con todo su corazón, con toda su mente y con toda su fuerza. Ese no es el problema. Ese no era el problema de este hombre, de este experto de la ley. Porque amaba al Señor, porque estaba enfocado, porque sacrificaba, porque buscaba la ley, porque estudiaba la ley. El problema era la segunda frase del mensaje: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este pasaje se puede predicar de muchas maneras. Amar a tu prójimo, sí, porque tienes que amarte para amar. Eso es verdad, yo también lo predico mucho cuando quiero hablar de autoestima. Pero hoy me quiero enfocar en otra área. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Qué interesante es que Dios te está mandando a amar entonces al prójimo como te amas a ti mismo. Y qué difícil es amar a alguien como nos amamos a nosotros mismos. Porque cuando tú tienes sed o cuando tú quieres un súper, por ejemplo en mi caso, cuando quiero un súper helado que me lo quiero comer y está a 20 minutos de distancia, ¿sabes qué? A mí no me importa ni la gasolina que gasto, ni el tiempo que gasto, ni nada. Yo sé que voy enfocada en mi helado y no pienso en más nada sino en ir en mi helado. Pero cuando tú le dices a alguien, ¿sabes qué? Me quiero comer un helado. Mi pregunta es, ¿esa persona se enfoca en buscarte el helado? De repente son cosas que tú dices, bueno, pero tampoco es que para que venga a abusar de un helado. Pero sí te estoy diciendo que amar al prójimo como a ti mismo es darle el lugar al prójimo de tus necesidades que sean, de las necesidades del que sean tus necesidades. Eso fue lo que lo que él le dijo. Y Jesús le dijo, bien has contestado, dijo Jesús, haz eso y vivirás. Pero él quería justificarse. Señores, la justificación. ¿Por qué él quería justificarse? Y aquí no escuchamos la justificación. No está escrita la justificación. ¿Pero qué es justificarse? Es excusarse. Él quería decir, ¿sabes qué? ¿Quién es mi prójimo? Yo quiero saber quién es mi prójimo. Yo quiero saber, porque si mi prójimo es mi vecino, que pone música todos los días, a todo volumen, fuma marihuana y me tiene obstinado, entonces para mí ese no es mi prójimo. Para mí no es mi prójimo aquella persona que me tiene atormentada en mi trabajo. Para mí no es mi prójimo mi jefe que de verdad me la tiene súper aplicada. Ese no es mi prójimo. Para mí no es mi prójimo esa persona que me hizo mucho daño. Porque a veces nos queremos justificar queriendo exponer a las personas como que hay personas que no se merecen entonces la salvación, que no se merecen ser el prójimo. Y Jesús le dijo, ¿quién es mi prójimo? Dime tú quién puede ser. Y Jesús le respondió con una historia que quiero que la desglosemos. Dice, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Y le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron. Y dejándolo medio muerto, resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Y así también aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Jesús comienza a contarle quién era su prójimo a través de esta historia. Y le dice, ¿sabes qué? Un hombre X, cualquiera. Un hombre puede ser de tu tribu o no de tu tribu, cristiano, mundano, satanista. Bajaba de Jerusalén a Jericó. Ojo, no iba a sacrificar a Jerusalén, venía de vuelta. O de repente no le interesaba sacrificar y venía a Jericó. Él venía de camino. Y venía seguramente con dinero. Y unos ladrones llegaron y lo golpearon y lo dejaron medio muerto. Diga conmigo, medio muerto. Lo dejaron tirado allí. Pero en el camino se consiguió un sacerdote que al verlo, se desvió y siguió de largo. ¿Quién era ese sacerdote?
un hombre de Dios, un hombre que iba a Jerusalén a sacrificar. Ese era el sacerdote. Y dice, y luego, para completar la historia, venía un levita y lo miró y se desvió y siguió de largo. ¿Quién era un levita? Diga conmigo, un adorador. ¿Está hablando de nosotros o no? No sé si está hablando de ti, pero de mí sí está hablando. Este pasaje está hablando de mí. Yo nací en el Evangelio. Y a veces uno lo dice con orgullo y a veces con orgullo. Porque quiere decir que todo lo que yo conocí, lo conocí en la casa del Padre. Lo conocí en la iglesia. Lo conocí en el servicio. Yo oré mucho por cada cosa, por cada decisión que tomaba. Y siempre quería darle lo mejor a Dios. Siempre quería ser un sacerdote. Yo anhelaba ser un sacerdote. Yo no anhelaba más nada en mi vida. Yo nunca anhelé ninguna profesión. Y de hecho, lo que estudié, lo estudié para servirle a Dios en su casa. Porque no quería nada lejos de la casa de Él. No quería nada lejos de su templo. Pero seguramente yo también fui ese sacerdote. Que muchas veces fui y vi a un prójimo tirado y seguí de largo. Hoy yo no quiero hablar más ni de los sacerdotes ni de los levitas, porque hoy quiero justificarlos. Hoy soy yo la que quiero justificarlos a ellos. Yo quiero decirles a ustedes por qué ellos siguieron de largo. Ellos no tenían mal corazón. Ellos eran unas personas que amaban a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Y eran unos hombres que, como amaban la ley y amaban a Dios, ellos no podían desviarse del camino cuando iban a sacrificar al templo. Y ellos iban de camino a cumplir una misión. Ellos iban de camino a sacrificar y seguramente había un pueblo esperando por ellos. Y seguramente venían apurados. Y seguramente pasó primero el sacerdote y el sacerdote venía apurado porque iba a Jerusalén, se consigue a este hombre y tiene que seguir de largo. Porque simplemente no lo puede tocar. Y yo te voy a enseñar por qué no lo puede tocar. No lo podía tocar porque había una ley que hablaba y decía que si un sacerdote tocaba a un muerto, ¿qué pasaba? Se contaminaba. Y este sacerdote sabía que esa ley litúrgica hablaba que si un sacerdote tocaba a un muerto se contaminaba. ¿Y cómo estaba el hombre? Diga conmigo. Medio muerto. ¿Tú has visto a alguien medio muerto alguna vez en tu vida? ¿Cómo identificas tú que alguien medio muerto no está muerto? Cuando lo tocas, cuando tomas tus signos vitales. ¿Es así o no? Pero si él tocaba a ese medio muerto y estaba muerto, ¿qué pasaba con su sacerdocio? Se contaminaba. ¿Sí o no? Entonces él tenía razón o no tenía razón. Porque una ley litúrgica decía eso. Pero también la ley litúrgica decía que si un sacerdote tocaba a un leproso se contaminaba. Y también la ley litúrgica decía que si un sacerdote tocaba a una mujer con menstruación se contaminaba. O una mujer con menstruación tocaba al sacerdote, lo contaminaba. ¿Sí están conectando las historias? Pero venía el sacerdote y cuando lo vio medio muerto, dijo, o es el pueblo o es él. O es lo que yo tengo que hacer con mi ley litúrgica o es él. Y prefirió pasar de largo. Pero luego vino el levita, que era un adorador del templo. Y lo mismo dijo, porque era la misma ley litúrgica para él. O es este hombre que no tiene nada que ver conmigo, o soy yo. ¿Quién es? Y prefirieron seguir de largo. Diga conmigo, pero un samaritano que iba de viaje, a donde estaba el hombre, viéndole, se compadeció de él. Cuando nosotros venimos al reino de los cielos, el Señor nos da leyes por encima de leyes. ¿Sabían que hay leyes por encima de leyes?
Aunque tú creas que todos los pecados son iguales, hay pecados que tienen más gravamen que otros. Y hay leyes que son por encima de leyes. Y habían leyes litúrgicas que la prelaban leyes de amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero como estos hombres eran tan estudiosos de la Biblia, de la palabra, estos hombres, su liturgia llegó a ser más fuerte. Yo a veces pienso, ¿cuándo nuestra liturgia viene a ser más fuerte? ¿Cuándo nuestra liturgia comienza a ser más fuerte que el amor por el prójimo? ¿Cuándo gritamos a nuestras familias porque estamos saliendo 5 minutos más tarde? Cuando peleamos y llegamos peleados, preferimos llegar peleados a la iglesia, endemoniados, y cuando llegamos aquí no. Ojo, yo no lo estoy diciendo por ti, lo estoy diciendo por mí. Porque yo era tan litúrgica, porque soy un fariseo en recuperación. Porque cuando tú amas tanto a Dios y amas tanto a tu palabra, tú te conviertas rígido y estricto. Y tú comienzas a decir, no, pero es que la palabra dice esto. Pero es que la palabra dice que tiene que ser así. A mí me inspiró a escribir esto una llamada que recibí hace 2 semanas, recibí de un joven. Y me dice, pastora, temo hablarte esto de mis padres porque no lo acostumbro a hacer, no me gusta hablar mal de mis papás. No es de esta ciudad. Pero te tengo que decir algo, tú conoces a mi mamá y es tu amiga. Y mi mamá es la mujer más cristiana que yo conozco sobre la faz de la tierra. Es una mujer de oración, es una mujer que ama al Señor como nadie. Es una mujer demasiado sabia en sus consejos. Es una mujer que verdaderamente yo la admiro muchísimo. Pero es una mujer que no me entiende mi proceso de vida. Porque en este momento estoy enamorada de una muchacha que no es cristiana. Estoy solo enamorado, pastora. Me gusta la muchacha. No es evangélica, pero cree en Cristo. No va a la iglesia, pero cree en Cristo. Y ojo, no estoy justificando a los jóvenes porque se anden enamorando. Porque van a decir, la pastora dijo que podían enamorarse. Pero, pastora, fue mi debilidad, caí, de verdad. Caí en las redes, no sé qué hacer. Y yo se la llevo a ella para que la conozca, para que ore. Y mi mamá le hizo el desplante más horrible que le han podido hacer a un ser humano en su vida. Y me dijo, o es ella o es tu casa. Y le dijo, mamá, pero es que ni siquiera somos novios. Me gusta. O es ella o es tu casa. Pero aquí no me traes mundanas. Pero mamá, ¿es ella o es tu casa? Y ha sido una lucha que ya no quiero ni ir a la iglesia. Se ha convertido en una lucha tan grande que no quiero ni ir a la iglesia. Yo quiero que tú me digas si esto es el evangelio que tú también predicas. Hace algunos años conocí una pastora que su hija, la adoradora, salió embarazada. Lo ocultó a todos. Fue una burla para la iglesia. Y se lo ocultó a ella también. Y cuando ella se enteró porque su hija vino a pedirle perdón. Y cuando su hija vino a pedirle perdón, ella la perdonó. Y ella le dijo, yo quiero que vayas y te sientes también conmigo. Y toda la iglesia estaba molesta. Y decía, es mi hija. Es mi hija. ¿Qué hago? ¿La boto? ¿Qué hago? ¿La tiro o la tengo? Pero la liturgia nos hace daño y le hace daño a nuestra familia. Cuando la liturgia va por encima del amor que Dios te dice que le tengas a tus hijos. ¿Cuántas veces no hemos cometido este error? Yo lo he cometido muchas veces. Yo me acuerdo que cuando yo regañaba a mis hijos, yo les decía, se arrodillan y piden perdón a Dios. Y hasta que no lloren, ustedes no se paran de ahí. Ustedes están viendo aquí una farisea en recuperación. Mira, religioso no es que yo no acepte que alguien se ponga pantalón o que se tatúe. Eso no es ser religioso. Porque eso eran los religiosos de antes. Hay religiosos que usan tatuaje y que tienen... ¿Y a cuándo la liturgia se volvió más importante?
cuando dejamos de ser compasivos. Pero un samaritano, diga conmigo, pero un samaritano. ¿Quién era un samaritano? Un samaritano es una persona X, mundano, marihuaneado, como usted lo quiera ver, satanista, usted búsquele el nombre que usted quiera. Pero esa persona que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndole, se compadeció de él. Tuvo misericordia. Tuvo misericordia. ¿Sabes qué necesitamos para la inteligencia relacional? Misericordia. Si tú no tienes misericordia con tu casa, con tus hermanos, con tus hijos, con los de la calle, tú no eres creyente. Misericordia. ¿Sabes qué es misericordia? La palabra misericordia está compuesta miseria y cordia. Lo he dicho varias veces. Miseria y cordia, cordia al corazón. La miseria que tú sientes en el corazón por alguien. El dolor que tú sientes en el corazón por alguien es la misericordia. ¿Por cuántas personas tenemos misericordia? En otras palabras, el sinónimo de misericordia es empatía y el antónimo es apatía. Hemos tenido una sociedad o una iglesia que se ha convertido en apática, que no llora, que no ora por los demás, que no clama, que no gime por los demás. ¿Sabes qué? Yo decidí no decirle a nadie más, hermanos, ten oración por mí. Porque, ¿sabes? Yo prefiero que no me miente y no mandarlo al infierno. Porque cuando tú le dices a alguien, ten oración, sí, yo estoy orando por ti, muchas veces ni oran. No oran por ellos, van a orar por ti. ¿Qué es misericordia? Alguien que ora por el dolor ajeno, alguien que clama por el dolor ajeno, necesitamos gente, personas que se levanten, una iglesia y un pueblo que se levante con misericordia, amén. Necesitamos un pueblo que levante el corazón de misericordia, que comience a orar por la guerra, que comience a orar. Mira, sea usted de los que esté orando por cada niño que está muriendo, por cada familia, por cada persona que esté secuestrada. No seas apático a las noticias. No seas apático a lo que está sucediendo al otro lado del mundo, porque eso también te va a afectar a ti. La Biblia y el Señor nos manda a ser una iglesia integral y una iglesia que entienda que vamos todos a un llamado, que somos hermanos. Si un hermano tuyo estuviera ahorita muriendo allá en Israel o estuviera secuestrado, ¿cómo estuvieras tú aquí? Si estuviera en Palestina, en la franja de Gaza, sufriendo, ¿cómo estuvieras tú aquí? Pero un samaritano iba de viaje y llegó a donde estaba el hombre y viéndole se compadeció de él. Se acercó y le curó las heridas con vino y aceite y las vendó. Me gusta muchísimo esta parte del pasaje, porque él viene y se acerca y le cura las heridas con dos ingredientes excelentes, vino y aceite. El vino es como un desinfectante porque es como alcohol, ¿sí? Entonces el vino lo que hacía era quitarle la infección. Y el aceite hidrata la herida. ¿Para qué? Para que la herida no se cure mal y se cure más rápido. Hombre, sacó de lo de él, porque cuando tú tienes compasión, tú sabes qué pasa cuando tú te relacionas inteligentemente, que tienes compasión, pero lo segundo que pasa es que tú sacas de lo tuyo para darle a los demás. Sacó de lo de él dos cosas importantes: aceite y vino. El aceite es simbología de la presencia de Dios y de la unción. Y el vino es simbología de la sangre de Cristo, del gozo. ¿Cómo tú le vas a dar a alguien aceite y vino si no te compadeces de él? Si pasas de largo. ¿Cómo? ¿Con qué moral vas a predicarle a alguien que no estás mirando? ¿Con qué moral vas a predicar a alguien? Y escúchame bien, que pasas de largo. ¿Con qué moral? ¿Dónde está nuestra moral? Y este hombre llegó y lo curó con estos dos, los vendó. Dice que lo montó en su cabalgadura y se lo llevó a un lugar. Y cuando lo dejó en la posada, pagó por él y todavía dijo, y mira, y si debo, yo quiero que sepas que si debo, si él queda debiendo algo, me lo cobras a mí.
cabalgadura igual a automóvil. Cuando tú te compadeces de alguien y esa persona vive a 40 minutos de la iglesia pero quiere venir, tú le dices, yo te monto en mi cabalgadura y te llevo. Y le dijo una palabra, le dijo, cuídamelo, cuídamelo, porque se hizo pastor de ese hombre. Dios necesita pastores. Pero te voy a dar un dato que sé que te va a ministrar el corazón. A mí me impresiona mucho esto, porque ese sacerdote que pasó de largo, ese sacerdote que lo miró y pasó, ¿tú sabes a dónde iba ese sacerdote? Al templo. ¿Y tú sabes a qué lugar iba el sacerdote del templo? Al atrio. ¿Y tú sabes qué iba a hacer el sacerdote en el atrio? Sacrificar. Diga conmigo, sacrificar. ¿A quién iba a sacrificar? A una víctima. ¿Quién era la víctima? El cordero. ¿El cordero de quién? El cordero de aquel que había pecado y llevaba un cordero para que el sacerdote lo sacrificara. ¿Y qué? Y le perdonara sus pecados, ¿verdad que sí? Pero cuando el sacerdote llegaba, le presentaba a la víctima, el cordero, y lo sacrificaba. Antes de sacrificarlo, el sacerdote derramaba algo sobre él, vino y aceite. ¿Qué le decía a este sacerdote? Que el vino y el aceite tenía que derramarlo fuera del templo y no dentro. La liturgia. Yo pienso que hay cosas que tenemos que transformar en nuestra mente. Yo pienso que el corazón del creyente tiene que ser transformado. Y tenemos que ser mudados. Y tenemos que dejar de vivir un evangelio externo para vivir lo interno. Y tenemos que comenzar a sentir. Y yo creo que todo esto nos va enseñando. En una oportunidad, mira lo que me pasó. Cuando yo era pastora, en ese momento era coordinadora de jóvenes, tenía 20 años aproximadamente. Yo recuerdo que mi papá me prestaba el carro de él solo para ir a la universidad. Para la iglesia no me lo prestaba. Y yo me monto en un autobús que va camino a mi casa porque yo venía de la iglesia, de una reunión del ministerio de jóvenes de mi iglesia. Teníamos un campamento que íbamos a salir 2 días más tarde. Y yo tomo el autobús y me monto, y cuando me monto yo estoy parada en el autobús y las personas están allí sentadas y unos parados, y me consigo a una amiga vecina que era como mi amiguita de la vecindad, ¿sabes? Pero no era cristiana, pero yo le estaba predicando. Y estaba con su mamá, que también yo le había predicado a la señora. Y yo la saludo a ambas y yo le digo, ¿de dónde vienen? Ella me dice, vengo del hospital. Y yo le digo, ¿y eso? Vengo de inyectarme las rodillas porque me caí. Y me inyectaron las rodillas. Y yo, ok, está bien. Qué broma, qué tal. Y empiezo a predicarle a la señora y a decirle que deje ir a la chica para el campamento. Pero yo le estaba predicando, y cuando yo le estaba predicando, ya estaba quebrantándose, porque yo venía en la unción, hermano. La unción, tú sabes, no, porque el Señor tal. Y me suena el teléfono, ¿se acuerdan los teléfonos gigantes? Yo no es que sea tan vieja, pero yo tenía un teléfono de los grandotes, que mi papá también me lo había comprado. Entonces era un teléfono de esos gigantones, los primeros teléfonos bloques, no sé cómo lo llamaban por acá. Y me suena el teléfono y yo, tú sabes, para también echonearme allí, no sé cómo es que lo dicen los puertorriqueños, pero yo. Y comienzo me llamaron desde la iglesia. ¿Quiénes me llamaron? Los jóvenes del ministerio. Y yo, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No, ¿qué tal? ¿Qué pasó esta situación? ¿Qué tal joven? ¿Qué tal niña que lo consiguieron? ¿Qué tal? Y yo, no, pero tienes que hacer esto. Mira, me solucionas esto porque tienes que solucionarlo. Tienes que hacer esto así. Y cuando yo veía que estaba muy pegada y la señora estaba ahí esperando que yo le siguiera predicando, algo me decía por dentro, háblale de mí, háblale de mí. Eso algo era el Espíritu Santo. Y yo, no, porque tú, y yo en mi liturgia. Llegamos a la parada y yo hablando por teléfono. Me bajé y yo hablando por teléfono. Me despedí porque mi casa quedaba primera y ellas siguieron. Al otro día, en la tarde, me llama mi amiga para decirme que su mamá murió. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? No se sabe. A todas estas, la inyección que era intramuscular, los médicos hermosos se la pusieron intravenosa. Pero ¿cómo quedé yo? ¿Cómo quedé como el sacerdote? No entendiendo quién era mi prójimo. Lo peor del caso es que voy a su funeral. Y cuando voy a su funeral, ellos eran católicos. El cura va a dar la misa, pero cuando se dan cuenta, comienza a gotear sangre la urna.
En Venezuela, no sé cómo es en otros países, pero en Venezuela el muerto se muere, la persona se muere hoy y ya mañana lo entierran. No es como aquí que dura 15 días, 20 días, uno se olvida hasta la gente. Ay, no es que todavía lo van a fundar. Ok, de verdad que sí. Tienes razón, sí. Yo no entiendo eso, de verdad que no lo entiendo. Yo, ¿quién? Claro, sí, es verdad que se murió. Una cosa muy loca, no, allá tú tienes que llorar porque todo está así como que, no puede ser, tengo que verlo, sí, se murió. O sea, es muy fuerte. Y en Venezuela es así. Y cuando vemos, está goteando la urna, la cosa con sangre. Y yo, ¿qué es eso? Y todo el mundo, se explotó el muerto, se explotó el muerto, se explotó el muerto. Y yo, explotó porque estaba maldita, porque estaba. Tú sabes cómo es la gente. Ustedes no me podrán creer, pero esto es como que algo que se cree. Yo no sé. El cura dijo, el sacerdote dijo, me la sacan de aquí. No la puedo dar la bendición. Y nos la llevábamos para la casa. Adivinen quién es la única evangélica que podía dar el sermón. Fue mi primer sermón a lo que es la parte de los muertos. Y me dijo, ay amiga, tú le puedes dar la bendición. Yo no le puedo dar la bendición, pero puedo orar por ustedes y puedo hacer. Cuando yo estaba frente a la urna, el Señor a mí me habló. Me dijo, ¿qué vas a hacer aquí ya? ¿Qué vas a hacer aquí? Si cuando te dije que lo hicieras, preferiste la liturgia del control de tus jóvenes en lugar de un alma. Yo no quiero que me malinterpretes, pero te quiero enseñar algo. Hay leyes divinas de amor que están por encima de tu liturgia religiosa. Y necesitamos levantarnos. Amén. Dale el aplauso al Señor. Y mi pregunta es entonces, para concluir con el mensaje, ¿qué estamos haciendo por los demás? ¿Qué estás haciendo por tu vecino? Te pregunto, ¿qué vas a hacer esta semana por una persona? Y te reto, ¿qué vas a hacer para añadirle a una persona? Si le vas a barrer a tu vecino la acera del frente, ¿qué vas a hacer? O vas a decir, no, que se lo barra la gente de la urbanización. ¿Qué vas a hacer si le vas a enviar una comida? ¿Qué vas a añadir tú para entender que tienes que ser prójimo? ¿Quién te está esperando para que tú seas prójimo? ¿De quién necesitamos ser prójimo? ¿Quién tiene un concepto de nosotros? Diciendo, no, yo conozco a aquel que es evangélico, pero de verdad que ese no ayuda a nadie, ni a la madre de él. ¿Qué hijos tienen tan malos conceptos de sus madres? Que son evangélicas, tacamajacas, patapelúas, así les digo yo, ustedes le dicen rajatabla, pero esa gente que ora demasiado, que busca a Dios demasiado, pero que te condena con esa lengua como nadie, que no te ama, que no te extiende la mano, que no te dice qué necesitas, que no tiene empatía contigo, que no te dice por qué no viniste al servicio, ¿qué te pasó? En lugar de hermano, es pecado que no esté viniendo al servicio yo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no viniste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo están tus cosas? O esa persona que respeta tu silencio. Que cuando tú necesitas alejarte porque tú quieres estar, respeta, no está, mira, te estoy llamando porque es que te tengo que decir, porque es que Dios, porque es que Cristo viene pronto y te vas a quedar. Chamo, no quiero que me digas eso hoy. Hoy quiero que te calles, que me acompañes. Hoy quiero que estés conmigo. Necesitamos transformar nuestros corazones. Amén. Y soltar toda liturgia diabólica que no nos lleva a nada bueno. El deber ser no nos ayuda. El pedirle a Dios que nos rehabilite en nuestro fariseísmo es lo que nos va a ayudar en este tiempo. ¿Qué tal si te colocas de pie? Puedes cerrar tus ojos. Yo quiero que hoy sea una mañana primeramente de reflexión, porque quiero que pienses en ese hombre que dejaste tirado en la carretera.
a esa persona que dejaste tirada en la carretera hace algunos años, como me pasó a mí con esa señora. Tengo muchas historias de gente que dejé tirada. No crean que esa fue la última y ya no. No, he dejado mucha gente tirada. Pero he aprendido cada vez a dejar menos personas en el camino. Señor, hoy cerramos nuestros ojos y abrimos nuestro corazón delante de ti. Porque aunque esta palabra, Señor, ha sido dura a nuestro corazón, te pedimos que saques la liturgia que no viene de ti. Saques lo que colocamos nosotros allí, Señor, creyendo que es una verdad. Que no seamos de los que diezmamos de la menta y del eneldo y dejamos de hacer lo primordial, que es amarte, que es amar a tu prójimo, que es amar al prójimo, que es amar a las personas. Señor, queremos sentir el dolor por cada alma que se pierde, por nuestros padres que no te conocen, que andan desesperados buscándote en cualquier lugar, por nuestros hijos, por nuestros esposos, por nuestros hermanos, por nuestros amigos. Señor, ¿quiénes de ellos son nuestros prójimos? Muéstranos, abre nuestra vista y coloca compasión, misericordia en nuestro corazón. No solamente que veamos, sino que tengamos esa compasión. Coloca el querer como el hacer. Ayúdanos, Espíritu Santo, ayúdanos. Ayúdanos a tener compasión. Ayúdanos a compadecernos de la gente. Ayúdanos a tener tu corazón. Porque nada somos siendo ungidos y no teniendo el corazón del ungido. Nada somos, Señor. Necesitamos tu corazón, Jesús. Necesitamos tu corazón, Señor. Necesitamos tu corazón. Levanta tu mano y repite conmigo: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti, colocando mi vida. Te pido, Señor, que si hay alguna liturgia que he mal aprendido, Señor, puedas quitarla, puedas desarraigarla como esa semilla que no viene de ti, y pueda estar ese terreno limpio y preparado para que tú siembres lo correcto, tu amor. Porque nada somos si no amamos. Nada vale si no amamos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Muéstrame qué prójimo tengo que ayudar esta semana. Muéstrame qué prójimo hay al salir de esta iglesia. Muéstrame el prójimo. Muéstrame el prójimo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora levanta tus manos, Espíritu Santo. Hoy queremos conectarnos contigo, Rey. Hoy queremos adorarte porque nada, Señor, podemos sin ti. Tú eres nuestro amor. Tú eres mi primer amor, Señor. Te amo, Señor, te amo, te amo. Te adoro, Jesús. Hoy levantamos nuestras manos, Señor, porque queremos hacer lo correcto delante de ti. Pero a veces haciendo lo correcto hacemos lo incorrecto, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Yo rendiré mi mejor adoración y aleluya. Vamos, dile con todas tus fuerzas, aleluya. Al Cordero, a ese último Cordero inmolado, al Dios de la creación y aleluya, al dueño de mi corazón, a Él yo rendiré mi mejor adoración. Yo levantaré mi adoración, tu trono yo perfumaré. Yo no me cansaré de adorarte. Yo te
y alabaré con mi corazón. Tu nombre yo proclamaré, por siempre exaltaré al Rey de Reyes. Vamos, que suba esa adoración. Y aleluya. Que suba la adoración de estos sacerdotes. Amén. Al Cordero Esa adoración perfecta, esa adoración inmolado, que se une al coro de ángeles. al Espíritu Dios Santo de la Dios, creación. recibe la adoración en esta mañana. Aleluya. Te adoramos, Señor. Al dueño de, Nos rendimos a ti. a él yo rendiré. Y aleluya al Cordero inmolado, al Dios de la creación. Aleluya al dueño de mi corazón, a